el año 2023 nos ha costado mucho. Al final ha llegado el evento 4 o 5 meses más tarde de lo que al principio pensábamos que íbamos a hacer, pero finalmente va a ser el fin de semana del 10, 11 y 12 de noviembre. Va a ser en Andorra, como podéis ver en la presentación, y va a estar patrocinado exclusivamente por Ambank. El evento iba a ser antes del verano y al final ha sido después del verano, ¿vale? Porque al final la clave para nosotros era hacerlo bien al máximo nivel y eso implicaba bastantes cosas a nivel de organización. Teníamos claro que lo queríamos hacer en Andorra y las condiciones se han dado ahora después del verano. Así que si quieres pasas slide y explicamos un poco. Claro, porque veníamos de hacer 2 eventos al año. Este fue el anterior, 8 de octubre en Avilés. Los dos fueron un éxito absoluto. Y claro, ¿de dónde venimos, Capi? La verdad es que yo cada vez que veo las fotos digo, joder, qué bien que estuvo, ¿eh? Qué bien los cars en Avilés. Avilés estuvo muy bien. La verdad es que joder, está mal decirlo porque lo organicé yo, pero a nivel de organización estuvo muy bien. Sí, sí. Pero no porque yo lo organizara las cosas como son, sino porque en estos sitios pequeños, cuando conoces a la gente adecuada y demás, es muy fácil organizar las cosas porque es la propia gente de los sitios que te lo pone muy fácil. Entonces, Raúl y yo hemos gastado unos 800 millones de horas en montar Andorra y el de Avilés se montó en menos de 5 horas, por poneros un ejemplo, tanto a nivel de hoteles como del sitio como de todo. Entonces, en ese sentido, la organización de Avilés fue muy buena. Las charlas yo creo que fueron personalmente buenísimas. Mira ahí Arcae, ahí del bueno de XGS, que luego nos la oparon. No hay Mm. derecho, la verdad. Y salió muy bien y quedamos muy contentos. Entonces, lo que teníamos claro es que queríamos hacer otro evento porque para nosotros es muy importante también dar acceso a la comunidad, a que se conozcan entre ellos, pero también, sobre todo, creo que es impagable para la gente el poder conocer a los ponentes, ¿no? Y a gente que escuchan, conocer a un Dani Castrillejo, conocer a Tatín, conocer a Leis. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo que la gente valora mucho. Correcto, y cogiendo el feedback que nos dieron, que nos disteis en las 2 anteriores, de que faltaba tiempo de hacer networking, pues hemos hecho el calendario mucho más amplio, que ahora os lo voy a enseñar. Este es el calendario detallado de todo el fin de semana, porque vamos a empezar el evento como tal abre puertas el viernes a las 6:30 de la tarde aproximadamente, y claro, tenemos la idea del viernes hacer un especial networking. En Avilés hicimos una cata de vinos que se la marcó el Capi, que la gente se quedó pues flipada, como prácticamente todo lo que se hizo en Avilés, y la idea que tenemos es esa tarde pues hacer ciertas mesas temáticas va a ser en el mismo sitio donde hacemos las ponencias el sábado. Vamos a poner ciertas mesas temáticas para hacer networking, y el Capi va a poner ahí una selección de vinos, quesos, amontillados y no sé si algo más. Eso ya Amontillado va a va. estar más difícil, ¿eh? No me promociones mucho el amontillado, que vino es más fácil de conseguir en Andorra que el Bueno, pues amontillado. tú consíguele Pero moscato al Gwen y él está contento. sí, para el buen va a haber una botellita de Prosecco y luego ya el resto beberemos lo nuestro. Pero sí, una de las principales cosas que nos dijisteis como feedback en Avilés es que el viernes se podía hacer algo más y aprovechar que la gente llegaba. Entonces, yo creo que el viernes va a estar muy, muy bien aquí en Andorra porque va a ser networking puro y duro. Y para explicaros lo que vamos a hacer, vamos a crear una serie de mesas o rincones, por así llamarlo, diferenciados, donde van a estar pues tanto nosotros, Raúl, voy a estar yo, va a estar Ciprés, va a estar luego los diferentes ponentes, cada uno va a estar en una, ¿no? O un par de ellos en una de esas. Entonces, imaginaros que una es de shipping, ¿vale? Y por ejemplo está allí Raúl. Pues la gente se va acercando a las mesas y allí la gente un poco se presenta y se dedican a hablar de shipping, ¿vale? De ahí se van a otra donde se habla de macro, por así decirlo, o a otra donde se habla de small caps o de compounders o de lo que sea. Entonces, es una muy buena forma para en esos 5 o 10 minutos en cada una de las mesas, iremos poniendo un timing, yo creo, para que la gente vaya cambiando, de conocer mucha gente que se conozca mucha gente entre ellos, poder conocer a los ponentes y también, obviamente, poder hablar de inversión, ¿no? En grupos pequeños.
Luego por allí va a haber vino y esas cosas, lo que queráis. Ya sabéis que cuando yo lo organizo, de lo último que te tienes que preocupar es de eso. Y luego, solo para los que tengan la entrada Platinum, que por cierto quedan 10, se han vendido la práctica mayoría de ellas para la gente del club, que les hemos dado unos días de ventaja para que compraran las entradas. Entonces, para los que compren la entrada Platinum, la cena a partir de las 9:30 es en un restaurante que se llama el Cocosnot, que está justo enfrente. Nivel, bueno, es guía Michelin, de hecho, y nos cierran toda la parte de arriba para nosotros. Y eso sí que fue la gran pera, ¿eh, Raúl? Sí, Ahí sí, nos coronamos. eso, ahí nos hemos Porque colorado. conseguir eso al precio que lo conseguimos para la gente que va a ir, la gente cuando lo vea y esté allí y haga el cóctel lo va a entender. Claro, que Así es que un en principio, restaurante de más de 100 euros por persona si vas a comer o a cenar. Entonces, pues claro, también las plazas son muy reducidas porque no queremos que haya mucha gente porque estaremos los ponentes, estaremos los 4 miembros de Momentum, algún acompañante y el resto será por gente del club que ha comprado la entrada y las 10 que quedan. O sea, vamos a ser ahí poquillos. Es un tema correcto. más de que sea el rollo especial. Eso es. Y luego ya el sábado, pues el plato fuerte, ¿no? Abrimos ahí puertas, como veis, 9:30 y a partir de las 10 ya empezamos con las ponencias sin parar. A media mañana un zumo, un café, lo que sea. Y luego la pausa para la comida, cada uno come por su cuenta y luego todas las ponencias de la tarde y todos los que hayan comprado la entrada, sea Platinum o no, pues tienen también la cena tipo cóctel incluida. ¿Vale? Ahí vamos a estar todos en un espacio que va a ser más amplio y estamos consiguiendo un sitio bastante top para las copas. Eso está en camino luego para la noche. Y finalmente el domingo haremos un brunch, que es lo que hicimos también en Avilés, y la verdad es que y Claro, la la gente gente salió salió. encantada del brunch de Avilés, la verdad, y fue Sí. muy improvisado, la verdad. Y hemos decidido repetirlo, así que el domingo por la mañana. Y de eh, hecho el brunch va a ser en el mismo restaurante de la guía Michelin, que también ahí nos coronamos. Ahí sacamos el full pack, sí, la verdad básicamente. que Entonces, ese luego brunch lo hiciste bien. pinta histórico, ¿eh, Raúl? Sí, sí, sí. Va a estar muy bien. Con mucha fe. Así que bueno, ese es el programa por día y ahora pasa a lo que es el cartel con el programa del evento del día de las ponencias del sábado, que bueno, nosotros estaremos en varias de ellas, pero bueno, al final lo importante son los invitados y bueno, aquí te dejo, Capi, que expliques tú. Sí, pues los invitados, yo sinceramente no puedo estar más contento y satisfecho porque es algo que he estado trabajando mucho en el último mes o mes y medio, casi 2 meses, y el cartel es, bueno, espectacular como veis. O sea, tener por un lado a gente como Marc Garrigasait, que encima nos viene a hablar de algo donde probablemente sea el tío que más sabe de España con la parte de Deep Value en Japón, tener lo que traemos con Luis Torras, que no podemos dar más detalles porque hay sorpresitas ahí, pero simplemente poder contar con Luis Torras y que nos dé allí una masterclass y luego contar con gente que han aportado tanto a la comunidad y conocemos tanto, desde Paco Lodeiro trayendo una tesis, Rodrigo, los dos, por cierto, súper amables. En cuanto se lo dije, me dijeron que sí, y la verdad es que da gusto contar con colaboradores así. También Carlos Santiso, que va a traer otra tesis, también al instante me dijo que sí. Bombazo ahí, ¿no? Tesis de inversión de Alejandro Estebaranz, el padre de todos, nos va a traer una tesis. Aviso que va a ser en vídeo, ¿eh? Que luego la gente, a ver si la gente me compra la entrada para ver allí a Alejandro y por desgracia no va a poder estar en Andorra, pero sí lo va a poder grabar en vídeo. Y luego tenemos tanto a Dragón Oro, que obviamente lo conocéis todos, como a Adrián Díaz Marro haciendo ponencias de las cosas que se les da bien. Adrián hablando de temas de China y Dragón hablando creo que va a hablar de temas de fiscalidad en la compra y venta de oro, que yo creo que me parece algo bastante interesante. Y luego el plato fuerte para terminar, y más ahora con todo lo que está Ya pasando ves. en Oriente Medio, energía, un debate sobre la situación del petróleo con José Ruiz de Alda y con Jesús Sánchez León, ¿vale? Dos personas que también han colaborado mucho con Momentum, y tendremos allí a Raúl un poco de punto medio llevando el debate. Y por cierto, yo esto no se lo dije, pero se me vino a la cabeza que, claro, Greco va a estar ahí, Raúl. Invítale, yo por mí, invítale.
Claro, el Greco va a estar ahí, entonces igual hay que subirle en plan, Greco, mira, te ponemos aquí una silla, porque sí que es verdad que es el que tiene un punto más bearish, más bajista en la tesis del petróleo. Así que yo creo que puede estar interesante en algún momento subirle arriba. Entonces, como veis, hemos tratado de hacer las cosas bastante equilibradas. Hay 4 tesis de inversión y hay, creo que son sobre 5 charlas. Más o menos el tiempo entre una parte y otra es la misma. Y ya os digo, cosas muy interesantes. Yo tengo muchas ganas, por ejemplo, de escuchar a Mark y a Luis Torras, porque es gente que no hemos tenido aún en el universo de Momentum. Y luego, por supuesto, las tesis de Paco, de Rodrigo, de Alejandro y de Carlos, que también tienen pintaza. Así que esta es la idea y yo creo que es difícil mejorar esto. Obviamente nos falta el bueno de Gabriel, pero no os creáis que no está invitado, es simplemente que no podía por circunstancias personales que básicamente no le cuadra. Pero si no, obviamente hubiese estado ahí Gabriel y ya os digo, para mí poco se puede mejorar esto, la verdad. Y para acabar, pues hay 3 tipos de entrada. Os voy a dejar el enlace aquí, aunque lo tendréis en la descripción del vídeo también. Está la fila cero, como en el... van a ser las mismas extras que en el pasado. Acceso tanto al directo en streaming como en diferido. Sí que va a haber un aumento en calidad brutal. Vais a ver que vamos a pasar de hacer un poco producción, de poner un móvil y grabarnos, a tener producción a nivel televisivo prácticamente. O sea, los que ve... Hombre, yo quitaría el prácticamente. Sí. Para que os hagáis una idea, en Avilés y en Madrid grabamos con un iPhone y un trípode y esto va a ser con cámaras de televisión. Entonces, para la gente que esté pensando en comprar la fila cero, que tengan en cuenta no solo la calidad de los ponentes, pero también la calidad de grabación y producción va a ser brutal. Y exacto. Y bueno, ha salido ya, tenéis los precios la primera semana va a ser más económico, igual que el año que cuando hicimos Avilés. Y luego están los tickets en vivo, que aparte de todo lo que incluye la fila cero, los que también os daremos acceso a la fila cero, los que vengáis en persona, si queréis verlo en diferido, tendréis tanto aparcamiento gratuito en Andorra, los que vengáis en coche, de eso nos encargamos nosotros, que vale, bueno, los que hayáis venido a Andorra sabéis que el aparcamiento es un problema. El evento lo hacemos en plena zona centro, o sea, está todo del aparcamiento que tenemos gratis a la zona del evento hay 5 minutos y de la zona del evento al centro de Andorra hay 3 minutos andando. O sea, está todo súper céntrico. Ya os ha dicho el Capi que la entrada normal en vivo incluye el cóctel del sábado y luego está la entrada Platinum que también incluye, aparte de la fila cero y todo lo de la entrada en vivo, incluye la cena del viernes en el restaurante Guía Michelin. Y pues eso es más o menos todo. Voy a dejar el enlace aquí de compra y esperemos, bueno, la verdad es que estamos muy contentos con todo, porque va a venir mucha gente del club y hemos visto que hay mucho interés, porque realmente hace mucho tiempo que no hacemos evento y ya os digo, tenemos muchas ganas, la verdad. Muy ilusionados, Capi. Muchas. Va a ser, vamos, el mejor evento con diferencia, también el que más tiempo nos ha llevado y nos hace mucha ilusión. Y luego también contar con el patrocinio de Antbank, que han dado mucho apoyo tanto a esta parte del evento como luego las cusetas que os enseñaremos en el propio evento, ¿no? Esa parte del nuevo proyecto de Momentum. Entonces, yo creo que la gente sí puede hacer el esfuerzo de ir en persona, Le el va a poder merecer la conocer pena, a, seguro, el seguro. poder conocer a todos esos ponentes, más luego, imaginaros, pues la gente top tipo Silver Moon, Greco viene desde México, con eso os lo digo todo. Mr. Timbits que se vuelve a venir desde Canadá, entonces ahí es donde no solo es la parte del networking, pero nuestra experiencia en Avilés es que se han hecho amistades. Sí, sí, sí. Así que bueno, aquí acaba la parte del evento. Cualquier duda, en el canal de Discord tenéis toda la info también de las formas más fáciles de llegar a Andorra, etcétera, etcétera, sobre todo a nivel avión. Pues eso, aquí lo dejamos. Eso. Capi, nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos muy pronto, gracias a todos. Nos vemos en Andorra, bien sea en persona, los que podáis, y si no, con la fila cero que os va a encantar, la verdad. Vale, dejen like, suscríbanse que nos ayuda mucho y cualquier duda que tengáis, pues tanto en el Discord como en los comentarios de YouTube, pues ahí estaremos atentos para responder. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.